Diagramas de flujo y algoritmos simples. Vamos a ver este primer ejercicio que dice resuelve un algoritmo en el cual se pida leer total de los kilómetros recorridos, el precio de la gasolina por litro, el dinero de gasolina gastado en el viaje y el tiempo en el que se ha tardado en horas, minutos. Luego calcule. Entonces nos pide aquí consumo de gasolina que va a ser en litros y bolivianos por cada 100 kilómetros, consumo de gasolina en litros y bolivianos por cada kilómetro y la velocidad media. Vamos a ir anotando como siempre en orden. El análisis vamos a hacer primero para los datos de entrada. Como nos dice que aquí tenemos que nos pida los kilómetros recorridos, entonces para nosotros eso va a ser la variable K. Ustedes pueden ponerle KR si quieren, kilómetros recorridos. Ustedes tienen que ver con qué variable lo van a guardar, ¿sí? Yo les voy a poner como K simplemente. Para mí eso va a ser datos de entrada de los kilómetros recorridos, como menciona acá. Luego nos pide el precio de la gasolina por litro. Precio de la gasolina por litro, yo lo voy a abreviar de esta forma, PG, precio de la gasolina por litro. Recordemos que la gasolina en nuestro país es bolivianos por litro, ¿cierto? Entonces ahí podemos tener un punto de referencia para el momento de hacer los procesos y podamos saber dónde se va a ir las unidades, porque hay que saber manejar bien las unidades acá. ¿Qué más nos dice? Que el dinero de gasolina gastado en el viaje nos está diciendo que al final del viaje nosotros vamos a tener ahí el monto que se ha invertido en gasolina para llegar a ese destino. Entonces ese va a ser el dinero gastado, para nosotros va a ser la variable D. Ahora nos dice, y el tiempo que se ha tardado en ese viaje. Es decir, nos va a decir aquí cuántas horas son y cuántos minutos se han tardado. Entonces, aquí el tiempo vamos a darlo con dos entradas, horas y minutos. Es decir, podría ser 3 horas y 40 minutos, digamos. Entonces, 3 horas entra acá y aquí los 40 minutos. Estos son los datos de entrada. Estos tres es lo que nos pide, ¿cierto? Entonces, vamos a ver entonces ahora lo que es. Aquí está de forma gráfica. Vamos a tener un viaje, como les decía. Vamos a tener los kilómetros recorridos, el precio de gasolina. Vamos a ver un precio que 3,7 nosotros vamos a decir. El precio actual es 3,74, pero hay diferentes gasolinas que ustedes ya conocen. Tienen un monto más caro. Y vamos a tener, como decía ahí, el tiempo recorrido en horas y minutos. Veamos entonces qué nos pide. Mostrar los resultados. Nos pide uno, consumo de gasolina en litros, dice. Entonces eso yo lo voy a guardar en la variable GL como consumo de gasolinas en litros, pero por cada 100 kilómetros, dice. Entonces, una vez que se recorre 100 kilómetros, tenemos que saber cuántos litros se gastan en esos 100 kilómetros. Vamos a tener que nosotros hacer un análisis posteriormente, ¿sí? ¿Cómo encontrar eso? Ahora, GB para nosotros va a ser el consumo de gasolina en bolivianos por 100 kilómetros. Es decir, ¿cuánto me ha costado recorrer esos 100 kilómetros? En bolivianos. Aquí era en litros, aquí en bolivianos. Por 100 kilómetros. Y ahora aquí también me pide el consumo de gasolina en litros, pero por cada kilómetro, ya no es por 100 kilómetros. Y lo mismo para el consumo de gasolina en bolivianos por kilómetro. Aquí la velocidad media en kilómetros por hora y la velocidad media en metros sobre segundo. La velocidad no es no es más que la distancia recorrida en el tiempo recorrido, ¿cierto? En el tiempo que se ha tardado en recorrer esa distancia. Entonces vamos a tener que usar esas fórmulas. Para esto vamos a ver los procesos que se van a realizar. Veamos para consumo de gasolina. ¿Cómo podríamos obtener el consumo de gasolina? Esta sería la ecuación, fíjense. Hay muchas formas de resolverlo, ya les había comentado, pero tienen que ver la forma más sencilla de hacerlo. Obviamente tiene que estar en función de los datos de entrada, mayormente. Entonces, fijémonos, el consumo de gasolina en litros. Fíjense las unidades que nos tiene que salir. Litros sobre 100 kilómetros. Entonces, los litros tienen que quedar arriba. Ahora, ¿de qué va a depender ese consumo de gasolina? Obviamente va a depender de la distancia recorrida. Por eso es que yo estoy colocando aquí D. Primero tengo D, fíjense, kilómetros recorridos. Entonces estoy colocando eso, la distancia que se ha recorrido. ¿Esto en qué unidades va a estar? Va a estar en kilómetros. ¿Se escucha, cierto? ¿Alguien más tiene ese problema? Sí, sí, yo escucho. Muy bien, revisen su audio de ustedes, por favor. Tenemos entonces la distancia por la parte de arriba en kilómetros. Fíjense que ya tenemos kilómetros aquí arriba, pero tiene que quedar en litros sobre 100 kilómetros. Ahora, como tenemos la distancia, vamos a dividirlo entre precios de gasolina, PG. Fíjense en qué unidades está este precio de gasolina. Va a estar en bolivianos sobre litro.
porque fíjense, bolivianos es 3,74, 3,7 vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, vamos a colocar eso, que vamos a tener bolivianos sobre litro. Entonces, si esto va a ser boliviano sobre litro, ¿qué vamos a tener entonces de unidades hasta acá? Vamos a tener arriba kilómetros por litro sobre boliviano. Pero tenemos que llegar a esto, al final. Por eso es que lo vamos a dividir entre K, que son los kilómetros recorridos. Perdón, arriba era el dinero gastado, ¿sí? Dinero gastado de. Aquí tenemos bolivianos. Aquí ya tenemos bolivianos sobre litro. Entonces, bolivianos con bolivianos se ha ido. Solamente tendríamos litros en la parte de arriba, ¿cierto? D es, fíjense, dinero gastado va a estar en bolivianos, como les decía. Esto va a ser boliviano sobre litro, entonces queda aquí litros simplemente. Esos litros lo vamos a dividir, como dice, entre los kilómetros recorridos K. Entonces vamos a tener litros por cada kilómetro. Pero aquí nos pide por cada 100 kilómetros, entonces por eso que yo le estoy poniendo este 100 en la parte de arriba, para que nos salga en litros sobre 100 kilómetros. De esa forma entonces vamos a tener el consumo de gasolina en litros por cada 100 kilómetros. Ahora vayamos al siguiente proceso. Bolivianos sobre kilómetros, 100 kilómetros. Nos pide esta unidad que tenemos que llegar, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos el dinero gastado. Como es un dato de entrada, ya tenemos cuántos bolivianos se ha gastado. Si lo dividimos eso entre los kilómetros recorridos, nos va a dar bolivianos sobre kilómetros. Exactamente lo que queremos, pero nos pide para cada 100 kilómetros. Entonces lo multiplicamos eso por 100. Listo, entonces ya tenemos ahí dos resultados. Ahora nos faltan los otros. Fíjense que este es prácticamente igual que el primero, pero ya no lo estamos multiplicando por 100. Este por 100 lo hacía porque me pedía para cada 100 kilómetros. Aquí simplemente ya me pide para cada kilómetro, entonces no es necesario ese por 100. Lo mismo para GBK, va a ser solamente D sobre K, como esta ecuación, pero ya no estar multiplicando el 100. Entonces de esa forma ya tenemos cuatro resultados. Ahora la velocidad media, como les decía, es la distancia sobre tiempo. Tenemos los kilómetros recorridos y el tiempo, fíjense, pero tenemos en horas y minutos. Estas horas y minutos habría que convertirlo a lo que nos pida. Aquí nos pide kilómetros sobre horas, entonces ya tenemos horas acá. Estos minutos hay que convertirlo a horas, entonces vamos a tener la siguiente ecuación. Los kilómetros sobre las horas más esos minutos lo vamos a convertir a horas con este factor 60, ¿cierto? Es decir, hacen 60 minutos, hacen una hora, entonces por eso es que estos minutos los vamos a dividir entre 60. De esa forma vamos a tener kilómetros sobre hora. Pero ahora nos pide también en velocidad en metros sobre segundo. Esos kilómetros lo vamos a multiplicar por 1000 para poder obtener en metros. Como está en kilómetros, para convertir a metros hay que multiplicarlo por 1000. Ahí ya tendríamos entonces metros. Ahora estas horas, para convertirlo a segundos, hay que multiplicarlo por 3600. Entonces aquí ya va a estar en segundos este primer dato de las horas. Ahora aquí tenemos en minutos. Para llevarlo a segundos hay que multiplicarlo por 60. Entonces todo esto también ya va a estar en segundos. El resultado final va a salir en metros sobre segundo. Noten ustedes entonces que aquí hay 5 datos de entrada, 6 procesos y 6 datos a mostrar. No hay ningún ciclo, ¿cierto? Entonces ya podemos ya realizar el diagrama de flujo con lo que les mencionaba. 5 datos de entrada, 6 procesos y 6 resultados a mostrar. De esa forma. Entonces ya podríamos hacer el diagrama de flujo, los 5 datos de entrada, los 6 procesos que habíamos ya planteado sus ecuaciones y los 6 resultados a mostrar. Entonces es un solo procedimiento que se realiza, como les decía. Vamos a ver si funciona, ¿sí? Tenemos que anotar todas las variables en la prueba de escritorio. Entonces, veamos esos datos. Fíjense que yo me estoy dando aquí 200 kilómetros de recorrido. Precio de la gasolina, les dije que íbamos a trabajar con 3,7. D es el dinero gastado. Supongamos que ha recorrido 200 kilómetros y han gastado 130 bolivianos en ese viaje, en esos 200 kilómetros. Supóngase que las horas que han tardado son 3 horas y 54 minutos en recorrer 200 kilómetros, donde han gastado 130 bolivianos. Nos está pidiendo entonces el consumo de gasolina en litros por cada 100 kilómetros. Lo hacemos con esta ecuación como habíamos planeado. Y vamos a tener lo siguiente, los 130 bolivianos de el dinero gastado por 100, como dice la ecuación, los 3,7 bolivianos por litro por los 200 kilómetros recorridos. Bolivianos con bolivianos se van, como les iba mencionando. Este litro ya va a ir a la parte de arriba, entonces litro sobre 100 kilómetros nos va a quedar aquí. ¿Ok? 17,6 sale el resultado de todo esto. Ustedes van a calcular todo esto y ya sale 17,6. Y esto yo simplemente lo estoy poniendo litros por cada 100 kilómetros porque eso es lo que nos pedía, ¿cierto?
Entonces, esa es la unidad, ¿sí? Porque aquí también ya le multipliqué por 100. Por eso es que lo estoy colocando aquí sobre 100. Litros por cada 100 kilómetros. Lo mismo hacemos para el dinero gastado. Y aquí ya anotamos en GL el resultado 17,6. Ahora vamos a hallar GB con la ecuación que está acá. 130 bolivianos por 100. Esto recuerden que va a ser por cada 100 kilómetros. Por eso estamos multiplicando acá. Dividido entre los kilómetros recorridos 200. Calculamos todo esto, nos sale 65. Entonces son 65 bolivianos por cada 100 kilómetros. Veamos entonces por cada kilómetro. Fíjense que prácticamente es lo mismo, pero ya no estamos multiplicando por 100. Nos va a quedar litros por kilómetro. Entonces nos está diciendo que este auto o este vehículo consume 0,18 litros por cada kilómetro. Lo normal que consume un auto es, a ver, 0,9 o algo ahí, ¿cierto? Algo por ahí, ¿cierto? Más o menos se acerca a la realidad de este ejemplo, ¿sí? Ahora veamos cuánto gasta en dinero por cada kilómetro. Nos sale 130 bolivianos que se han gastado por 200 kilómetros, dividido de eso nos da 0,65 bolivianos por cada kilómetro. Entonces, si recorremos un kilómetro nos va a salir 0,65 bolivianos. Ahora, ¿qué velocidad qué velocidad media fue la que ha recorrido? Tenemos la distancia total, las horas, 3 horas, 54 minutos, lo estamos convirtiendo todo esto a horas. Y tenemos que 51,3 kilómetros por hora. Es así su velocidad media. Es algo normal, ¿cierto? Porque aquí nos está dando la velocidad media más o menos. Es decir, no está tomando en cuenta, o sea, no quiere decir que desde el inicio hasta el fin fue a 51 kilómetros por hora, sino que tal vez se detuvo o tal vez aceleró más, pero lo único que sabemos es que ha recorrido esa distancia en ese tiempo total. Entonces, a eso se refiere la velocidad media. Ya lo tenemos aquí. Ahora la velocidad media en metros sobre segundo. Efectuamos todas las operaciones que nos indica acá, convirtiendo esto a segundos, esto también a segundos, y nos queda 14,2 metros sobre segundo. Es decir, recorre cada 14,2 metros cada segundo. Y eso lo anotamos ahí, en ese lugar. ¿Hasta aquí alguna duda? Para el siguiente ejemplo, tenemos la serie Fibonacci. Como les iba diciendo, hay varias formas de resolver, ¿sí? Una de esas es como lo que voy a hacer ahora. La serie Fibonacci se caracteriza porque podemos sumar los dos términos anteriores, ¿sí? Eso es lo que va a suceder acá. O tres términos, o a veces cuatro. Pero de eso se trata la serie Fibonacci, que va sumando los términos anteriores. Entonces, aquí tenemos que saber que nos pide una serie, generar una serie donde el número de datos va a ser ingresado por pantalla, donde nos vamos a decir que n va a almacenar esa cantidad de datos que queremos generar de esa serie. Para un enésimo término, como nos dice. Ahora, mostrar los resultados S. En ese vamos a mostrar los términos de la serie. Ahora, ¿ustedes aquí ya han aprendido cómo hacer una cadena en serie o es que están mostrando uno por uno? ¿Ya hicieron esa conversión como les había indicado de STR y todo eso? ¿Sí? ¿O no codificaron todavía No, serie? ¿No? De todas no, maneras, lo vamos a hacer con STR, ¿sí? Como les había hecho la primera ayudantía, para que podamos apreciar esta serie tal y como está. Entonces, sigamos. Lógicamente necesitamos de un ciclo, una estructura repetitiva. Yo voy a usar el ciclo para, ustedes pueden usar los otros dos que existen, o si quieren también este. El proceso. Analicemos esta serie. Como les decía, la serie Fibonacci nos pide a veces sumar los dos términos anteriores, y este es el caso. Fíjense que 1 más 1 nos va a generar ese 2. Para nosotros entonces va a ser este el valor 1 que va a almacenarse en la variable A, y este va a almacenarse en la variable B. Ahora, ¿cómo genera este tercer valor? Es la suma de los dos anteriores, como les decía. De esa forma se obtiene C. Veamos la próxima vez. A ya tiene que ser este 1 y B ya tiene que ser este término 2. Lo que va a hacer que se sumen 1 más 2 va a ser 3. De esa forma. Y así sucesivamente. Luego esto va a ser A, luego esto va a ser B, va a generar este. Este va a ser A, B, va a generar este. Eso es la serie Fibonacci. Va sumando los términos anteriores. En este caso, ¿cuántos términos anteriores está sumando? Solamente 2. En otros casos hay una serie Fibonacci que suma los 3 anteriores. Si ese fuera el caso, fíjense, si sumaría los 3 anteriores, la respuesta en este término sería 4. Porque 1 más 1 más 2 hace 4. Aquí tendría que venir el 4. Luego la siguiente vez tendría que ser 4 más 2, 6 más 1, 7. Aquí tendría que ser el 7. Y así sucesivamente.
esa serie de Fibonacci estaría sumando 3 términos anteriores o 4 términos anteriores, depende del caso, ¿sí? Aquí es de 2. Ya lo hemos descifrado, fíjense, y como les decía, esta es una forma de hacerlo. Hay otras formas de hacerlo también, la serie Fibonacci. Como estaba en su práctica, y les decía A-1, si no me equivoco, N-1, N-2. Esa es otra forma, ¿sí? Aquí estamos viendo una forma. Entonces, los valores iniciales que yo había planteado es que A va a iniciar en 1, B va a iniciar también en 1. El proceso que se da, como pueden ver, es que C es igual a A más B. Y lo que hago aquí, fíjense, A la próxima vez va a tener el valor de B y B va a tener el valor de C. Por eso que se hace ese cambio acá. A es igual a B y la próxima vez B es igual a C. Entonces, con eso ya puedo obtener los siguientes términos a sumar para la siguiente vuelta y para el siguiente y para el siguiente y así sucesivamente. Ahora vamos a almacenarlo en una cadena como les había indicado, donde el valor inicial por lo general es vacío, donde se hace cadena es igual a cadena más variable. Y recuerden que cadena no suma los números, ¿cierto? De forma matemática, sino que lo une. Como pueden ver, este es el ejemplo. X más Y no lo va a sumar sus valores, sino lo va a unir simplemente. Este sería un ejemplo numérico. 1 más 2 lo va a unir como 12. Donde la serie vamos a hacer que inicie en S, como habíamos mencionado, S va a ser vacío. Su proceso para la serie va a ser el siguiente. Noten ustedes que el valor inicial que tiene que mostrarse cuánto es 1. ¿Y ese 1 en qué variable se está guardando? Es en A. Si nos dijeran, si n es igual a 1, ¿cuántos términos tendríamos que mostrar? Tendríamos que mostrar 1 y debería ser este 1. Y eso se está almacenando en la variable A. Por eso es que yo siempre voy a mostrar A en esta serie. Voy a decir que va a ser igual a la serie que tiene almacenado en ese momento, más el valor de A convertido a carácter con str, más acoplando la coma, como pueden ver. Hay una coma aquí que lo separa. ¿Y por qué digo que siempre vamos a almacenar A aquí en esta cadena? Porque fíjense que en la siguiente vuelta, este 1, ¿en qué variable ya está guardada? En la variable A, como les había dicho. Porque ahí se va haciendo el cambio, ¿cierto? La siguiente vuelta, ¿esto qué se va a llamar? Se va a llamar A también. Y este va a ser B y este va a ser C. En la siguiente vuelta, este también ya va a ser A. Por eso es que siempre voy a mostrar A, porque cada vuelta A va a ir recorriendo. Entonces, de esa forma, no importa cuánto sea N, voy a ir mostrando el valor de A siempre. Y esta es la cadena entonces que lo va a almacenar. Un ejemplo sería este de acá. Vamos a ver, S es igual a A, dice. Esto es lo que siempre va a hacer. Va a unir la cadena con la variable A y la coma. Veamos el primer ejemplo. ¿A cuánto vale? Es 1 la primera vez. La siguiente vez, ¿cuánto va a ser A? Es 1 también. Entonces lo va a unir 1,1. Ya tenemos dos términos. La siguiente vez esto va a ser A, 1,1,2. Listo. El diagrama de flujo va a introducirse N, como decía. Necesitamos la estructura repetitiva del ciclo para. Antes los valores iniciales, como menciona acá, de la serie va a ser de la cadena es vacío. Lo tienen que dimensionar como un string, obviamente, cuando lo codifiquen. Y estas variables la van a dimensionar como, en este caso son números enteros, puede ser integer o single, ¿sí? La variable n también lo dimensiona como integer. Y empezamos el ciclo para, de 1 hasta n. Ahí está la cadena que les había dicho que va a almacenar esa serie. Y ahí están los procesos. Primero, sumamos siempre C es igual a A más B. Este proceso tiene que ser primero, antes que esto. Antes que se cambie el valor de A y antes que se cambie el valor de B. Porque si colocan este cambio de A a B y de B a C antes de generar C, no va a funcionar la serie, va a salir mal. Primero generamos C y luego hacemos el cambio, ¿sí? Y lo vamos a verificar en la prueba de escritorio. Al final lo que vamos a mostrar, como pueden ver, es la serie almacenada en esa cadena S. Esto es lo que nos pedía generar. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, para 4 lo he hecho en esta vez. Si n es igual a 4, deberíamos generar esta serie, ¿sí? 1,1,2,3. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué dice? Leer n, asignar a S el valor de vacío. Aquí está vacío. A igual a 1, B igual a 1. Ponemos esos dos valores iniciales. Noten ustedes que aquí empieza el ciclo para. Entonces el primer valor de I que va a sacar es 1. Anotamos 1. ¿Qué dice? La cadena es igual a S. S actualmente vale vacío. Entonces va a ser vacío más STRA. Se lo va a convertir a esta cadena. Y le acopla una coma. Entonces lo que va a tener en la serie es 1, hasta ahí ya tenemos el primer término. Ahora aquí generamos C con A y B actuales. 1 más 1 es 2. Y ahí está el valor de C, 2. Aquí hacemos el cambio de A y B. A
va a tener el valor de B. Dice, nos fijamos cuánto vale B actualmente. Actualmente vale 1. Entonces, ese va a ser el valor de A para la siguiente vuelta. Y aquí dice, B va a tener el valor de C. Actualmente, ¿cuánto vale C? Vale 2. Entonces, ese 2 va a llegar a tener el valor de B. Listo, ahora nos vamos a la siguiente vuelta, donde I ya vale 2. ¿Qué hacemos? Hacemos la cadena. Copiar, dice aquí, el S anterior, es decir, 1, y acoplar el valor de A con una coma. Concatenar. Entonces lo vamos a unir con el valor de A actual es 1, fíjense. Entonces 1, 1, va a poner ahí. Ya tenemos entonces dos valores de la serie. Nuevamente hallamos C, es igual a A más B. Nos fijamos cuánto vale actualmente, es 1 y 2, entonces 1 más 2 es 3. Ya tenemos ahí ese 3. Hacemos el cambio de A y B. A va a tener el valor de B. B va a tener el valor de C, dice. Entonces 3 se viene acá. Saca el siguiente valor de I. ¿Y qué tenemos ahora? Vamos a tener que hacer la serie otra vez. S vale hasta el momento 1, 1, le va a unir el valor de A, que vale 2, y lo une con la coma. Entonces, 1, 1, 2. Ya tenemos ese valor. C es igual a más B. 2 más 3, 5. Obtiene ese 5. Hace el cambio de valores. A ahora va a tener el valor de B. B va a tener el valor de C. Saca el último valor de I, porque recuerden que ese ciclo para va hasta solamente N. Entonces, esta es la última vuelta. S anterior más el valor de A, coma. A vale 3, entonces 1, 1, 2, 3. Ya tenemos esa serie, fíjense que era lo que necesitábamos. Pero para la próxima vuelta va a encontrar estos valores. 3 más 5, 8. A va a ser 5, B va a ser 8. Pero sería para la siguiente vuelta. Obviamente ya no lo vamos a ocupar. Se termina el ciclo y muestra la serie. Y ahí tenemos esa secuencia lógica. Esto debería mostrarse en un text box. Como es una variable string, lo podrían codificar, ¿sí? Noten entonces ustedes que en este diagrama de flujo ustedes van a tener un dato de entrada, una variable string, valores iniciales. La siguiente pregunta es realizar el diagrama de flujo para resolver una ecuación de segundo grado teniendo en cuenta las soluciones complejas. Entonces veamos este ejemplo. Una ecuación de segundo grado, como pueden ver, consta de un término a, b y c. Primer término al cuadrado, el siguiente x normal. La fórmula general para resolver esta ecuación de segundo grado es esta, ¿cierto? La fórmula cuadrática. Donde se hace un análisis, fíjense, a todo lo que está dentro de la raíz. Recuerden que todo lo que está dentro de la raíz, si es un número positivo, como indica acá, si a es mayor que 0, entonces las dos raíces son reales, dice. Nos va a dar soluciones reales. Es decir, el radicando es positivo. Ese es un caso, fíjense, que dentro de la raíz nos puede salir un número positivo. Pero ¿qué pasa si ese valor de dentro de la raíz es igual a 0? Entonces la raíz de la fórmula vale 0, por tanto solo existe una solución que es real, de multiplicidad 2. Y aquí no hay ningún problema, fíjense, aplicando la fórmula cuadrática van a encontrar la solución real. Pero ¿qué pasa si es menor que 0? Es decir, raíz de un número negativo. Como pueden ver, la calculadora no lo resuelve, a menos que lo coloquen en forma compleja. Se puede programar también una calculadora para que trabaje con números complejos. Ese es el caso de si este valor de delta sale negativo. Entonces dice, las dos raíces son complejas, no son reales, pero sí son complejas. Entonces esto tenemos que analizar, cómo obtener una raíz compleja. Y aquí les pongo un poco de teoría cómo realizar eso de la raíz compleja. Lo importante es que entiendan que i representa una raíz menos 1 de un número negativo. Eso significa i, raíz de menos 1. Llega a lo siguiente, fíjense que resolviendo, como les decía, esta raíz, va a llegar a obtener un número negativo, ¿cierto? Para nosotros va a ser eso menos a, supongamos, ¿sí? Menos a. Es por eso que no podemos obtener raíces reales, como indica, sino una raíz compleja. Entonces, ¿qué es lo que hace para convertir un número complejo? Hace lo siguiente, a esa raíz, a ese valor de a, lo está multiplicando por menos 1. Fíjense, lo está desagrupando ese signo. Y ese menos 1, fíjense que va a ser distribuido con la raíz. Raíz de a, raíz de menos 1. Y fíjense, raíz de menos 1, aquí era para nosotros igual, era igual a i. Entonces, al final, vamos a encontrar el valor de esa raíz en forma positiva, pero le vamos a multiplicar por i en forma resumida. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular de todas maneras esta raíz como si fuera positivo, pero al final hay que multiplicarle por esta constante y por este variable i.
Eso es lo que vamos a hacer, fíjense. Entonces, tenemos que analizar eso. Si este valor de la raíz es mayor o igual a cero. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Este es un ejemplo de un número complejo. Fíjense, su solución lo hace normal, como pueden ver. Va reemplazando los datos, pero aquí, fíjense, le sale una raíz de un número negativo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Distribuye, fíjense, como les había indicado. Halla la raíz de ese número normalmente, como debería ser. Pero esta raíz de -1 se convierte en i, como pueden ver. Entonces, la solución al final es resolver todos estos números de forma normal, pero el término que está con i va a estar aislado. Nos va a dar un número con positivo y un número negativo. Esta va a ser su solución compleja. Esto es lo que vamos a demostrar en un instante. Notemos que tenemos que tener tres datos de entrada, A, y B y C, como indica aquí la fórmula cuadrática, donde la solución, si es real, va a ser x1 y x2, pero si la solución es compleja, lo vamos a guardar en otra variable que va a ser s1 y s2 en un momento, ¿sí? Esta es la entrada de datos, A, B y C, la fórmula cuadrática que vamos a usar, pero antes tenemos que analizar el valor del que está dentro de la raíz, fíjense, para nosotros es D. Entonces vamos a hacer esa operación primero, vamos a hallar ese valor que está dentro de la raíz con esta fórmula. Obtenemos ese valor de D y lo comparamos en una condición. D es mayor o igual a 0. Si dice sí, vamos a dar solución con esta fórmula normal, va a ser una solución real. Si dice no, quiere decir que hay que hacerlo de forma compleja por este lado, ¿ok? Entonces vamos a realizar de forma compleja lo siguiente. Noten ustedes que este término de la raíz me lo voy a obtener con esta variable d. ¿Qué es lo que nos queda? Es esto, menos b sobre 2a. Esto 2a lo voy a distribuir, ¿sí? Menos b sobre 2a va a ser para mí e. Luego, f yo voy a poner lo siguiente. Lo que estaba dentro de la raíz, aquí es igual a d. Pero esa d, cuando es un número complejo, ¿cómo es? Es negativo. Entonces yo lo voy a multiplicar por -1 para que se vuelva positivo. Entonces aquí lo que voy a tener es raíz de d ya convertido en positivo sobre 2a. Recuerden que este 2a se va a distribuir para este término y para este término porque aquí hay una suma o una resta, ¿cierto? Entonces vamos a tener esos dos valores. Lo que significa que yo lo voy a almacenar en una cadena ese valor de esa raíz compleja porque recuerden que va a salir de esta forma 1 más 2i o 1 menos 2i. Entonces para eso voy a usar una cadena nuevamente donde ese 1 se refiere a esta solución primera. Tendría que colocar yo primero ese número más 2i. En E, fíjense que estoy almacenando ese valor del número independiente, como podían ver aquí. 2 sobre 2, ¿cuánto le dio? Le dio 1. Entonces, eso es para mí E. ¿Con qué lo voy a unir? Con el signo más, lo vamos a unir con el signo más. Y el valor de F también lo voy a convertir a cadena. ¿Cuánto era F? Era lo que había encontrado acá, fíjense. Es 4 sobre 2, ¿cuánto le dio? Le dio 2. Y entonces, eso se va a almacenar en F. Obviamente aquí solamente está el 2. Por eso es que yo le voy a unir con esta letra i para que ya quede como un número complejo, como les había indicado. Aquí ya va a ser 1 más 2i. De esa forma va a obtener esto, el número complejo. Entonces, para ese 2 va a ser lo mismo, pero con signo negativo. Aquí con positivo y aquí con negativo. Entonces, hagamos el diagrama de flujo. Introduce A, B, calculamos D, comparamos D. Hacemos la solución real de forma normal, fíjense. En vez de escribir todo esto en la raíz, ya tenemos D, ¿cierto? Entonces, por eso yo directamente lo coloco D ahí. Y cuando es complejo, encontramos primero E, luego F, y lo almaceno en la cadena para mostrar su solución compleja. Y al final mostramos el resultado, ¿sí? Va a depender si mostramos X1 o X2. Aquí falta eso, ¿sí? Hay que mostrar o X1 o X2 si es lado de sí, o S1 o S2 si es lado del no. Si hacemos la prueba de escritorio para un ejemplo cualquiera, fíjense, esta sería la ecuación. Esto nos va a salir una raíz real. D, vamos a calcular D, es igual aquí es igual D, fíjense, B al cuadrado menos 4AC, B al cuadrado, es decir, 9 al cuadrado menos 4AC nos va a dar 9. ¿Qué sigue? Hacemos X1, dice. La solución 1 va a ser 3, la solución 2 es 1,5. Aquí no hay problema, como pueden ver, es una raíz real. Entonces, se anota esos resultados, X1, X2 se tiene que mostrar. Aquí, cuando es un número complejo, aquí nos va a dar una solución compleja. ¿Qué sucede? Anotamos estos valores A, B, C. Calculamos D, fíjense.
nos sale menos 16. ¿De dónde salió? De esto, reemplazando estos datos de acá. Pregunta, ¿menos 16 es mayor que 0? No, entonces viene por este lado, calcula E, con esa fórmula como indica, menos B sobre 2A, obtiene 1. F, reemplaza esos datos, obtiene 2. ¿Qué hace la cadena? Hace dos soluciones. Une el valor de E con el valor de F. 1 más 2i, como indica acá. Símbolo más y i. S2, 1 menos 2i. De esa forma entonces obtenemos aquí la solución y lo anotamos. Aquí hemos hecho la prueba de escritorio para dos veces, ¿cierto?